premisa principal del tren se respetaría, ¿no? Uniría Cancún con Tulum, los turistas tendrían muy bonita vista, ¿sabes? Sí, claro. La premisa es la misma, había trabajo y todas estas cosas que utilizan como propaganda, pero bueno, ya que decidieron que iba a haber un tren, iba a estar en la carretera y podíamos haber aprovechado para reparar los daños que había hecho la carretera en los 83 incidentes kársticos que hay entre Cancún y Tulum. Se podría haber puesto todas las líneas eléctricas bajo tierra porque se caen en cada huracán y un montón de gente se queda sin luz. Podríamos haber puesto el internet famoso por debajo de tierra. Podríamos haber aprovechado toda esta inversión para verdaderamente proveer al pueblo de un servicio de transporte colectivo y de múltiples efectivo. Beneficios. No, tener una carretera que tuviese... No hay un solo paso de fauna en la carretera 307. El Frente Amplio por México, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos PAN, PRI y PRD, calificó de irresponsable y electorero el presupuesto del gasto público para 2024 presentado por López Obrador. También consideró que dicho presupuesto incrementará la deuda pública, no fomentará el crecimiento económico y no garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales de las y los mexicanos. Por ello, el Frente Amplio por México presentó una contrapropuesta de presupuesto para el 2024 que destine más recursos a salud, programas sociales, educación, seguridad y el campo, rubros que más impactan en la calidad de vida de los mexicanos. Pero, ¿por qué el Frente Amplio por México califica de irresponsable y electorero este presupuesto? ¿En qué consiste el presupuesto alternativo? Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Realidades MX. Gracias por acompañarnos como en cada emisión, donde nos escuchas a través de Spotify, de YouTube y también de Facebook. Y bueno, como pudiste escuchar en este intro, vamos a estar hablando de un tema muy importante en el que todas las y los mexicanos debemos de prestar atención, el presupuesto alternativo de 2024 de la oposición. Y para ello nos acompaña en este estudio la diputada Elizabeth. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Gaby. ¿Tú? Pues bien, preocupada con este presupuesto, esperanzada a que estas alternativas que ustedes proponen sean escuchadas por el bien de las y los mexicanos, porque definitivamente pues está cañón, pero quiero que nos cuentes por qué lo califican justamente irresponsable para poner en contexto a quien nos ve y nos escucha. Pues mira, de entrada lo que tenemos que decir es que en días pasados se aprobó por la mayoría de la Cámara de las y los Diputados la ley de derechos y la ley de ingresos. Todo eso va relacionado con el presupuesto. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en esas leyes? Porque ahí es a donde se aprobó por lo menos 1.7 billones de deuda. Este ejecutivo se ha cansado de decir que es uno de los sexenios que menos se ha endeudado al país, y lo cierto es que es todo lo contrario, ¿no? Eso afecta directamente a la construcción del presupuesto. Mientras lo que nos plantean es ir al aumento en la deuda, por supuesto que eso significa ir a la baja en la propia integración de los ramos del presupuesto. Cada uno de los ramos ataca, digamos, o abarca necesidades específicas de la población. ¿Por qué nos preocupamos? Porque efectivamente el hecho de tener más deuda y de achicar el presupuesto le pega a ramos clave, como lo hemos visto en lo que va de este sexenio. Incluso el hecho de que se hayan expropiado, porque no es otra cosa la palabra, fideicomisos, en lo particular, por ejemplo, el del Tribunal Superior, el del sistema del Poder Judicial, porque no fue nada más el tribunal, es a todo el sistema, tiene que ver directamente con el hecho de que el país está en deuda y de algún lado tienen que sacar dinero para cubrir esos excesos que se tienen en algunos proyectos específicos, que son las megaobras de este ejecutivo. Se le destina más dinero al Tren Maya. De hecho, un día estábamos votando la extinción de los fideicomisos, por supuesto nosotros votamos en contra, y ese mismo día
la oficial de la mayoría decía que los fideicomisos eran opacos, que eran casi hechos por el diablo y que los teníamos que extinguir de la faz de la tierra porque se manejaban con corrupción y no permitían el acceso a una buena capacidad de ejecución de esos fideicomisos. Y al día siguiente estábamos aprobando un fideicomiso, el cual fue fondeado ya, porque los fideicomisos además se crean, digamos, con lo que te sobra de alguna partida presupuestal. Eso es lo que fondea un fideicomiso. Lo que estábamos aprobando al día siguiente de la extinción de los fideicomisos del Poder Superior Judicial tenía que ver con fondear un fideicomiso, en lo particular para el Tren Maya, que iba a manejar nuevamente el Ejército. Que además ya se les triplicó en costos, o sea, ya no hayan de dónde sacar. Sí, porque todo lo que tiene que ver con el presupuesto en las megaobras del Ejecutivo le quitan de otros espacios para mandarlos para allá. El presupuesto del Ejército ha crecido 300 veces a lo que teníamos cuando empezó este sexenio, además de que tiene muchísimas más tareas y todas esas tareas también se presupuestan por aparte. Nos pueden decir, el Ejército no tiene tanto presupuesto. Bueno, en el rubro específico del Ejército probablemente no, pero todas las demás tareas que tiene el Ejército se presupuestan por aparte. Si tú lo sumas, sí, eso quiere decir que ha crecido 300 veces más. Le roban a lo que tiene que ver a otros servicios como salud, como educación, como bienestar incluso, y siguen haciendo más grandes las partidas presupuestales para el Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para que el Ejército siga teniendo muchísimo más de lo que ya tiene presupuestado, insisto, en todos estos ramos, y se deja de lado lo que tiene que ver con el bien para la sociedad. Entonces, hoy estamos viendo de manera desafortunada que la extinción de un fideicomiso como es el Fonden ya le pega a las y los mexicanos. Es un fideicomiso en donde por lo menos 33,000 millones de pesos no sabemos en dónde están. Ahorita dice Hacienda que hay 18,000 millones de pesos, que son los que se van a mandar a el estado de Guerrero para la reconstrucción, pero que es un fideicomiso que llegó con muchísimo más recurso. Cuando se extingue, ya no nos dicen a dónde está el recurso que ahora... Que podríamos deducir dónde sí, está, ya ¿no? sabemos, por supuesto. a los mismos 4 sí, claro. lugares que te decía yo anteriormente, pero además aquí tenemos que hacer hincapié. Casualmente, el que era el titular del Fonden, cuando fue extinto, hoy es la posibilidad de una corcholata, como les han llamado, a los posibles precandidatos del partido oficialista para una gubernatura. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va manejando todo el tema presupuestal, los fideicomisos. Y que deja al descubierto, por supuesto, el interés político que hay de cada movimiento que lamentablemente ha hecho este gobierno. Yo quisiera preguntarte, porque el tiempo siempre nos apremia en este segmento, ¿en qué consiste ese presupuesto alternativo? ¿Qué diferencia del que ya está? Mira, de hecho aquí lo traigo, si quieren se los podemos dejar para que lo pueda ver tu audiencia. Parte de los objetivos en lo particular es mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, pero sobre todo es dar certidumbre y viabilidad a la economía de nuestro país. Estamos haciendo una proyección total y absolutamente federalista para estados y municipios, porque resulta que ahora los estados se tienen que hacer responsables de los municipios, siempre ha sucedido eso, pero había una partida presupuestal para municipios en lo particular que ayudaba a las entidades federativas a que el gasto no fuera total y absolutamente de esos estados. Ahora ya no existe y entonces los estados tienen que endeudarse con la federación para poder, en todo caso, ayudar a que los municipios salgan adelante. Salud, que tiene que ver con la construcción del sistema que ya no existe prácticamente de salud. Seguridad, que es uno de los puntos nodales que más nos duelen a las y los mexicanos, la seguridad. Y entonces hoy tenemos que hablar de que parte principal de ese presupuesto se tiene que ir a la seguridad, que es, insisto, uno de los puntos nodales. Y aquí quisiera hacer un hincapié. ¿Por qué hablamos de seguridad? Porque es el fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, que es el primer contacto que tiene el ciudadano y la ciudadana justo
para que podamos cerrar el ciclo en el que hoy vivimos de tanta violencia. Hay municipios que ya no cuentan con presupuesto para tener su propia seguridad. Bienestar, ¿a qué nos referimos con bienestar? Aumentar de manera real todo lo que ya tenemos como este servicio que se hace presupuestado a nuestros adultos mayores, por ejemplo. Pero no nada más hablamos de eso. No hablamos de incrementar la pensión de los adultos mayores en exclusiva. Hablamos de regresar programas que le hacen bien a la sociedad, pero en lo particular a las mujeres, como es las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Eso es bienestar para las y los ciudadanos. Educación. Déjame decirte que hay 7 universidades públicas en el país que están a punto de quebrar, que ya no tienen posibilidades de seguir sosteniendo la educación en esas universidades públicas porque dependen de 2 presupuestos, del presupuesto federal y del presupuesto estatal. El problema es que nuestro gobierno sigue viendo la educación como un gasto, no como una inversión. Y por eso 7 universidades están a punto de cerrar sus puertas. No hay suficiente espacio para... Y las que abrieron con este sexenio ni siquiera tienen, no nada más no tienen presupuesto, ni siquiera están cualificadas para ello. Dentro de la propia educación estamos hablando de la educación como tal, la primera, la básica, que tiene que ver con todo el sistema educativo, pero también en el deporte. Estamos hablando de economía, fortalecer las pymes, las mini pymes, a las mujeres, a los hombres emprendedores en este país, es parte de lo que estamos planteando en el presupuesto. Turismo. Es algo de lo que vive nuestro país y que ha dejado de inyectarse el recurso, por ejemplo, a los pueblos mágicos. Y vienen muchos de otros países, hombres y mujeres, a disfrutar nuestros pueblos mágicos. Y hoy, como ya no hay una inversión para ellos, bueno, pues los estados y los municipios se tienen que hacer cargo de ello para tratar de generar un ingreso extra a nuestros estados y municipios. Infraestructura. Hay que darle mantenimiento al sistema carretero. Este ejecutivo no ha tenido ninguna obra respecto a la infraestructura del país. Un puente grande, ¿no? Que conecte una ciudad con otra, alguna obra carretera, nada, absolutamente. No tenemos ya nada. Se ha concentrado todo en sus 4 mega faraónicas obras. Y más nada. Hablamos de vivienda y urbanismo. Las y los mexicanos nos merecemos tener calidad de vida desde el lugar en donde vivimos. Está plasmado en la Constitución, es un derecho humano y le podemos dar realidad en el presupuesto. El desarrollo de las ciudades. Es importante que las ciudades tengan un planteamiento presupuestal para que puedan desarrollarse plenamente y entonces todo absolutamente va de la mano. Si tienes hospitales públicos de calidad, si tienes escuelas, si tienes deportes, si tienes turismo, si tienes una ciudad desarrollada adecuadamente, si tienes urbanismo, si tienes todo lo que te pueda dar la posibilidad de salir adelante con bienestar y con calidad de vida, por supuesto que vamos a ser mexicanos y mexicanas felices, pero si vivimos en un ambiente de seguridad. Por eso estos 10 puntos hablamos de calidad de vida y hablamos de fortalecer la calidad de vida de las y los mexicanos, dejando de lado las megaobras, dejando de lado la posibilidad de que el ejército siga incrementando sus arcas y que eso es militarización. No se llama de otra forma. Eso es lo que proponemos desde el Frente Va por México y por eso es por lo que nos vamos a pelear la próxima semana, que ya iniciamos la discusión presupuestal probablemente desde el lunes. Ahí nos van a ver con la pelea por una posibilidad de un presupuesto que no nada más cumpla las necesidades de las y los mexicanos, sino nos vamos a dar esa gran pelea porque ese presupuesto tenga perspectiva de género. Y es tan importante que ustedes escuchen esto porque definitivamente vamos a tener que hacer ahorita la segunda parte contigo porque todavía tengo muchas preguntas que sí quisiera nos ayudaras a responder. Pero antes de finalizar, ahorita que nos comentas esto, ¿cómo puede la ciudadanía apoyarlos en esta, pues sí, batalla que van a emprender en la semana? Pues mira, de entrada que estén al pendiente de la discusión que vamos a tener en la Cámara de las y los Diputados, pero sobre todo hay que presionar a las diputadas.
Somos 250 diputadas que nos le debemos a una historia. No estamos ahí nada más porque somos políticas que nacimos del 99 para acá, desde 2000 para acá. No. Le debemos a una historia, si le ponemos más o menos fechas, 70 años. 70 años. 70 años de lucha para que tengamos 250 diputadas. Presionamos a las diputadas porque son 250, somos 250. 250 más un diputado podemos cambiar el rumbo de la historia. Se habla también de voluntad, debemos de tener voluntad política, de no nada más ver el cómo le hacen bien las y los diputados a un patriarca que vive en Palacio Nacional. ¿Cómo nos pueden ayudar? Así, tratando de que el Parlamento haga su labor, que es parlamentar, no nada más ser oficial de partes, y presionando, de verdad, yo digo que sí, presionando mucho a las diputadas. Nosotras tenemos una responsabilidad histórica con nuestro país y hoy tenemos la realidad de poder modificar esa responsabilidad histórica para tener un beneficio para las mujeres. Beneficiando a las mujeres, beneficiamos a las y los ciudadanos. Pues ahí está, ya escucharon, por favor, participen, infórmense, presionen, pueden hacer activismo digital, pueden ir, por supuesto, a la Cámara de Diputados, hacer una protesta, levantar la voz de cualquier manera y desde el espacio en el que ustedes puedan hacerlo, pero hagámoslo. Y no me voy a despedir de la diputada, tampoco de ustedes, vamos a hacer pues una ligera pausa de 2 días, yo los veo el día viernes, por supuesto, o miércoles, no sé qué día va a salir el siguiente episodio que vamos a grabar en este momento, pero no se lo pierdan, por favor, y pueden reproducirlo a través de Facebook, de YouTube y también escucharnos desde su auto, mientras lavan los trastes, a través de Spotify, desde donde quiera, lo que quiera que estén haciendo, la tarea, el trabajo, por favor, escuchen e infórmense para que podamos participar. No nos despedimos, vamos a continuar. Listo. El problema es que, y lo voy a decir tal cual, no se han liberado del yugo patriarcal, la verdad. Siguen una línea, saben que si votan de manera distinta les puede costar su futuro político. Para ser feminista no tienes que simularlo, lo tienes que hacer. Merecemos un presupuesto con perspectiva de género y a pesar de que lo saben, no hacen absolutamente nada.